qué es lo que vamos a estar hablando, porque yo le comentaba a Giovanni que más que ser una conversación de lo que fue mi trabajo de graduación, me gustaría que también esto sea tipo, es un conversatorio, o sea, al final el trabajo o poner la presentación de lo que fue el trabajo de graduación puede ser tal vez media hora. El resto de la hora va a ser un poco conocernos, también me gustaría escuchar de ustedes y yo le dije a Giovanni que me gustaría como titularlo de la ingeniería agrícola y biosistemas y desarrollo profesional, porque al final creo que yo tengo una historia un poco peculiar, no soy como el ingeniero agrícola tradicional, aunque es mi carrera base, lo cual me siento muy sí, sumamente feliz y agradecido. Ya van a saber por qué. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? O sea, ¿cuál es la idea de Giovanni? Y entiendo que este es un curso de introducción en el cual pues, todos ustedes quieren ser futuros ingenieros. Básicamente, vamos a ver estos temas. Primero es conocernos, que sepan un poco de mí, porque al final no quiero ser solamente bueno, la persona que les hablé un rato, sino como que quiero que conozcan un poco. Y también me gustaría conocer de ustedes. Entonces, antes de empezar ahí con toda la historia de qué he estudiado, dónde he trabajado, la tesis y qué pasó después, me presento. Bueno, a todos un gusto. Mi nombre es Hugo Mora. Soy carnet A9 de la Universidad de Costa Rica. Llevo en teletrabajo 9 meses acá en la casa, lo cual es bastante tiempo. Y nada más que trabajar como 12 horas al día. Me gusta pasar los fines de semana. Entonces, una pequeña introducción. Y ahora bien ustedes quisieran presentarse, se los agradecería. Entonces, casi que el primero que veo aquí, de los pocos que pusieron la cámara, realmente yo creo que el único que puso la cámara, a la derecha mía, que tiene un planeta de fondo. Entonces, si se pueden presentar. Bueno, yo me vine a esta conferencia porque la vi en Facebook. Yo en realidad ya soy un estudiante avanzado de la carrera Mm. y me gustó el título y de aquí estamos. Ah, mira, no sabía que estuvo en Facebook esto. Ok, no, buenísimo. Buenísimo. Y su nombre es, no me salen todos los nombres, no sé por qué. ¿Perdón? David Umaña. Ah, por ahí, David. De aquí, no sé, aquí a la derecha, si pueden irse presentando. O si no, dedocráticamente escogemos alguno. Bueno, a todos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alex Siles. Yo igual que David vi el coloquio en la página de Facebook de la escuela. Entonces me pareció interesante, por lo cual saqué ahí el rato y me metí. Como yo creo que estoy llevando como los mismos cursos que David, entonces sí, yo ya llevé el curso de introducción hace tiempo, pero ya aquí estamos. Yo ahorita soy el presidente de la asociación de la carrera. Entonces, sí, aquí estoy representando a la socia. A pura vida. Ahí, de sus estudiantes, Giovanni, ¿quiénes están en el curso? Los demás que usted ve ahí son del curso. Sí, yo ya había notado a David Umaña, a Alex, hasta ahora que se presentó, fue porque no lo había visto, pero David entró incluso que antes de Marta, creo que ya estaba ahí, o por ahí entraron. Ajá. Yo casi le iba a escribir que dónde estaba y que venía y toda esa cosa, pero ya nos dijo. Ok, escoge ahí aleatoriamente. No, no me salen todos los nombres. O sea, me salen algunas fotos, pero no tienen nombre. Pero bueno, o Ah, sea, de verdad, para que sea de provecho, los invito a uno presentarse. Entonces, no sé, me sale un muchacho con camisa blanca, pelo largo. El primero que sale a la derecha, de anteojos. Andrés Bonilla, parece que. Usualmente las clases no son participativas. sí, uno trata, normalmente ellos
lo hacen, a veces necesitan un cierto, no sé, por ejemplo, voy a tratar de, de, de involucrar a algunos, no sé. Ian, ¿por qué no me ayudas un toque? Ian. Hola, profe. Bueno, yo soy estudiante Carnet B9. También soy estudiante de la Universidad Nacional, entonces tengo ahí algunas materias ganadas por allá. Entonces, esta es como mi carrera alternativa. En la UNA estoy estudiando biología, entonces por dicha tiene mucho que ver con esta carrera. Yo también estuve en biología un tiempo, cuando estudié en la U. Ajá. Solo que creo que doña Marta y Giovanni no sabían. Y se decidió para esta carrera, entonces al final Sí, sí, sí. yo creo que yo también voy a hacer lo mismo. Y no sé, tal vez busquemos a alguien también. Muchas gracias, Ian. Alessandro, ¿quieres ayudar? Buenas Tal vez. tardes. Ajá. Buenas. Yo, bueno, soy estudiante de primer año, bueno, es mi segundo semestre, y de ahí, cuando he entrado a la carrera, la verdad no ni tenía idea de qué trataba ni nada, yo nada más me metí porque sonaba cool, entonces, pero al final, a lo largo de lo que llevo ya, varios cursillos, ya me ha entrado mucho interés en lo que es la carrera. Súper. Ojalá que a usted le ayude a interesar un poco más. Buenas tardes. Bueno, soy Andrés, es que hace rato lamentablemente tenía que ir un montón de gente, entonces no podía hablar, ¿verdad? Porque no se iba a escuchar. También, igual que el compañero, soy de primer año, segundo semestre, y entré a esta carrera porque lamentablemente no me di cuenta que para el examen de química había que hacer un segundo examen. Entonces, entre las segundas opciones, esta me llamó la atención y desde el primer día supe que me tenía que quedar en esta carrera. Súper. Ok. Bueno, ahí tal vez un par más y ya arrancamos. Hay un montón que se salvaron entonces, pero bueno, en algún momento les va a tocar hablar. La representación femenina falta. Bueno, Pero espérese yo me para puedo ver. presentar. Ok. Bueno, mi nombre es Ariana Miranda. Este es mi segundo año en biosistemas. Antes de eso hice un año en ingeniería ambiental en el TEC, pero al final decidí cambiarme y aquí estamos. Ay, gracias. Okay. Tal vez alguna más. Tengo a alguien acá. Rosa, usted López. Rosa López, porfa, Rosa. ¿Puedes ayudarme en algo? Hola, bueno, yo estudié ya el bachillerato en salud ambiental. Ahorita estoy ya con la licenciatura y este es mi primer año de ingeniería en biosistemas. Me gustó mucho la relación que se puede hacer con el ambiente, entonces estoy aquí. Pura vida. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, ya como para entrar en materia y empezar ahí a hacer un recorrido por los temas que vamos a ver hoy. Primero, creo que es parte de lo que yo le decía a Giovanni, es y por lo menos situarnos un poco y situarlos ustedes en quién tienen al frente, al final como egresado de la Escuela de Ingeniería Agrícola. Entonces, ¿qué he estudiado? Es como creo que la primera pregunta para hacerles una línea a tiempo. Aquí hay un par de fotos que pueden representar el transcurso de mi vida. Entré en el 2009 a la U. De ahí me gradué en el 2014 de bachillerato. Es una foto de la graduación. Después, 4 años después, presenté tesis. Me gradué en el 2018. Y un año después decidí estudiar un MBA. Entonces, como el perfil académico ha sido ese un poco diverso porque estuvo muy distanciado en el tiempo, pero eso es lo que he estudiado hasta ahora. O sea, ingeniería agrícola como carrera base, que es homólogo a ingeniería en biosistemas, y la especialización en administración fue en finanzas.
Dado esto, también me gustaría hacerles como un recorrido profesional, porque creo que ahorita estoy hablando y estoy dando esta charla a título personal, no precisamente por la empresa en la que estoy trabajando, ni de repente por lo que he hecho. Entonces, para contarles un poco de en qué he venido trabajando y qué he venido haciendo, para que empiecen a darse una idea de cómo el perfil de ustedes analítico y el expertise analítico que van a estar recibiendo en cada una de sus materias les puede servir para muchísimas cosas y es sumamente versátil. Que al final, lo hablaba con Giovanni, biosistemas no es, o sea, al final únicamente enfocado a temas estrictamente agrícolas o temas estrictamente ambientales o temas estrictamente de procesos agrícolas, sino se puede ver cada uno de esos conocimientos en un barrido, digamos, de repente qué he venido haciendo. Entonces, si pueden ahí ver, lo situé como en varias fases. El primer momento del tiempo desde el 2010, mientras estudiaba, que de hecho es una de mis recomendaciones. Si ustedes de manera paralela a su estudio pueden buscar un trabajo, les va a aportar muchísimo a su desarrollo profesional. Trabajé con Lego. Aquí en Costa Rica hay una empresa que representa la rama educativa, entonces ahí empecé a aprender de robótica, de manejo de partes interesadas, manejamos algunos proyectos a nivel país y veíamos muchos temas de innovación. Estuve cerca de 5 años. Después trabajé en una farmacéutica, ya como bachiller. Pude colocarme como ingeniero de calidad. Al final, como yo les digo, los conocimientos que ustedes tienen teóricos de la U les va a dar muchísimas herramientas. Entonces, básicamente era aseguramiento de la calidad. Veíamos procesos, líneas de empaque, llenadoras de botellas, estandarización de procesos. Pero llegó un momento, y por eso ahí como les pregunto qué me hacía feliz, donde ya estaba terminando la U, si recuerdan la línea anterior, estaba yo creo que ya a punto de grabar mi licenciatura en ese entonces, y me empecé a preguntar muchas cosas que yo creo que ustedes deberían de preguntarse y ahorita que están empezando la U, o sea, cómo quiero cambiar el mundo, qué me reta, qué me conecta, dónde puedo aprender más, qué otros pasos puedo dar en mi carrera, hasta dónde quiero llegar. Y en línea con eso, decidí renunciar y lo que hice fue emprender. Entonces, tuve varios emprendimientos. Creo que el del cual me siento más orgulloso es del primero, que se llamaba Explore Coffee. Básicamente exportábamos café, éramos brokers de café. Ahí como ingeniero agrícola aplicaba un poco los procesos que habíamos visto en todas las visitas a beneficios que tuvimos y empecé a aprender de cómo vender café. O sea, sabía cómo, el proceso teórico de cómo salía de la mata al café tostado, pero de ahí que cómo vender eso. Entonces exportamos casi 2 toneladas de café, que eso en café boutique es un montón. O sea, realmente 2 toneladas de café, pues ahí pónganle cuántas bolsas son 4.000 bolsas de café, 500 gramos, bastante. Me empecé a meter en otros negocios, fuimos asesores de deudas, ¿qué es esa vaina? Me empecé a meter en finanzas ahí y tuvimos una agencia de mercadeo digital 2 años, tuvimos clientes corporativos y básicamente ahí como toda esa idea de cómo hago crecer la empresa café, con qué herramientas y empecé a formarme. Entonces tuve una etapa donde emprendí. Creo que la etapa emprendedor se me quemó el cartucho muy rápido, pero aún así tuve la experiencia, lo cual también los invito a tenerla. Y después de eso, terminé con mi último emprendimiento, Digital Twin, que sigue vivo, que se deriva de la tesis que les voy a presentar ahora. Y ahorita estoy trabajando como gerente regional de inversión en Walmart Centroamérica. Entonces, digamos, vemos todas las inversiones que hace Walmart en todo Centroamérica. Entonces, ese ha sido como mi perfil profesional para que vean la capacidad que pueden ustedes llegar a tener eventualmente o más como ingenieros en biosistemas, como carrera versátil y ágil. Entonces, bueno, creo que al tema que Giovanni quería llegar es, bueno, cuál fue mi trabajo final de graduación. El trabajo final de graduación es como un remake de una tesis que si nos situamos en el momento en que presenté, que fue 2018, surgió 15 años atrás. Entonces, básicamente lo que llegamos a hacer fue
ahí sí reinventar el agua tibia. Entonces el título era Diseño de un dispositivo electrónico para medir el daño mecánico en melón, haciendo uso de tecnologías de código abierto. Dicho esto, voy a trasladarme a lo que fue mi presentación de tesis. O sea, creo que si doña Marta y Giovanni se acuerdan, van a revivir esos momentos bellos de estrés. Muy bien, muy bien. Y de incertidumbre. Entonces, ven, o sea, esto, 2017 fue, creo que fue el regalo de Navidad para todos, porque casi fue el 24. Entonces, el título es, y se va a irme con el tiempo para no pasarnos, para durar media hora o menos de media hora. O sea, al final, el título se escucha muy fancy, pero es básicamente cómo medir daño utilizando dispositivos electrónicos. Quiero estar viendo el chat por si hay alguna pregunta o sale algo. Mira, esto es viejo. Ok. Entonces, dicho esto, empecemos con la presentación. Este va a ser el recorrido que vamos a tener sobre la presentación. Les voy a dar una introducción de qué fue el tema de la tesis para los que no estuvieron al tanto, cuáles fueron los objetivos que manejamos. Posteriormente, un poco el marco teórico para darles un poco de background y de teoría. Tal vez a los que están un poquillo más avanzados lo pueden entender más. Y si no, cualquiera puede preguntar en cualquier momento. Eso ni se preocupen. De hecho, me gustaría que pregunten. Si preguntan es bueno. ¿Cuáles fueron los resultados? Y al final, pues, bueno, conclusiones. Voy a intentar hacer un barrido rápido. Ok, introducción. Si se ponen a pensar en lo que es la industria del melón en Costa Rica, y utilizamos melón como ejemplo, en Costa Rica hay más de 21 productores de melón. Y ojo, esto fue 2017, puede que este número haya cambiado. Y si tomamos en cuenta el volumen de exportación de Costa Rica, un 2% de esas exportaciones son melón. Hay un montón, un huevazo que es banano, y un montón más que es piña. Pero dentro de las frutas que conforman los otros grupos de exportación está el melón. Y ese potencial de mercado más o menos ronda los 65 millones de dólares. Que es bastante, sí, pero no se compara contra los 500 millones de dólares que exportan el banano. Siguiendo esto, parte del por qué medir el daño mecánico en fruta es porque todo golpe que tienen las frutas es una pérdida de calidad. Si ustedes han llegado muy ilusionados a comerse un aguacate y lo encuentran todo negro, es porque en algún momento de su proceso y de su traslado se golpeó. Al golpearse, se genera oxidación. Entonces, por eso se ve negro y eso es una pérdida de calidad. Y de ahí vienen muchos términos sumamente teóricos que doña Marta maneja sumamente bien y de repente algunos ya se me pasaron, y es las pudriciones y cómo eso afecta a las demás frutas, y eso se genera un foco infeccioso y se puede hasta perder el producto. Pero al final, los problemas en las pérdidas de calidad es porque cuando hay daños mecánicos, las frutas se exportan sin madurar. O sea, cuando se exporta un aguacate o un melón, se exporta verde. Esa vaina es durísima, es como tocar una piedra. Hasta que pasa un mes, una cámara de maduración y un punto de venta en un supermercado donde ya está suavecito y es donde se hace evidente cada uno de estos daños. Entonces, empezar a plantearse una manera de poder predecir esos daños con un dispositivo fue de los principales contextos que les puedo dar. ¿Por qué código abierto? Si alguno de ustedes es medio geek y le gusta todo el tema de programación como a mí, sabe que muchos de los lenguajes de programación hoy en día son abiertos. ¿Por qué? Porque son colaborativos. Entonces, hay sensores que uno compra, que uno programa con la compu y pone a andar con menos de $20 puede suceder eso. Entonces, pensamos que era bueno empezar a desarrollar este tipo de tecnologías con código abierto. Y, pues, por supuesto, empezar a utilizar 3D. O sea, si alguno no está familiarizado con eso, le está agarrando tarde. Es momento de ponerse a ver inclusive videos de YouTube de cómo funciona esa vaina. ¿Por qué? Porque, honestamente, yo siento que es parte de los futuros, del prototipado y también del mundo. O sea, imagínense imprimir el reemplazo de una suela de un zapato o imprimir la comida. Es una locura, pero bueno.
Entonces, por ahí viene el desarrollo de tecnologías. Y de ahí, contexto, ¿qué alternativas podemos manejar para que lo que fuésemos a desarrollar fuera accesible? Porque, doña Marta, no me deja mentir, los instrumentos que hoy en día se utilizan para medir daño mecánico son sumamente caros, cuestan $2,000, $2,500. Entonces, el acceso a esas tecnologías para productores es sumamente costoso. Contra, de repente, $200 que me pudo haber costado hacer el muñeco de la tesis. Pero bueno, era parte del contexto y todo lo que manejamos. Entonces, de ahí ya empezamos con, bueno, si queremos hacer un trabajo final de graduación, ¿cómo planteamos objetivos para que esto sea medible y poder llevarlo a cabo? Entonces, empezamos con el desarrollo de objetivos. El objetivo principal, como les dije con ese contexto, era desarrollar un bicho que fuera programable. Y decir, ok, desarrollo este dispositivo que era una réplica de un melón y decir cómo lo puedo programar con código abierto para que me registre los golpes y que eventualmente los pueda predecir. Entonces, parte de los objetivos específicos, suave que no me funciona esta vaina. Parte de los objetivos específicos era decir cómo uso el Zoom todo el día y lo uso en mi compu y no me funciona bien. Ok, cómo desarrollo un modelo físico, es decir, ese dispositivo que idealmente íbamos a desarrollar, cómo selecciono las mejores partes y lo programo. Si ustedes están un poco al tanto, y si no, no importa, pero en la sana teoría, un golpe es un cambio de aceleración. O sea, cuando viene un objeto y golpea algo, lo que hace es cambiar de dirección el movimiento. Entonces, midamos aceleraciones. O sea, tengamos un sensor de aceleración que pueda correlacionar esos golpes. Entonces, ¿cómo calcular aceleraciones? Y después de ahí, ¿cómo hacer un modelo para comparar esas aceleraciones con los golpes? Entonces, tenemos los 4 objetivos que iban a liderar el desarrollo de la tesis. Entonces, siguiendo con el marco teórico, y aquí es donde no quiero aburrirlos y voy a hacer un barrido sumamente rápido. ¿Qué es un daño? O sea, al final, lo que ustedes ven en ese aguacate, en ese melón, ¿qué otro ejemplo de fruta les puedo dar que sea evidente un golpe? El kiwi es sumamente vulnerable a golpes. Es básicamente decir, un deterioro fisiológico. Aquí alguien va a hablar, eso es bueno, escucho un micrófono abierto. Ah, sí, perdón, es que iba a hacer una consulta de que también con las manzanas y las peras se va mucho más fácil los golpes. Sí, ustedes saben que la mayoría de manzanas las compran como 6 meses antes. O sea, significa que 6 meses antes esa manzana se golpeó en la línea de proceso y cuando llega Navidad y venden esas cajotas grandes, la mayoría puede venir golpeada. Y es precisamente por eso. Tengo una consulta respecto a eso. Las mismas manzanas esas que, por ejemplo, una manzana ideal que usted muerde es la que es una jugosa, la que está dura, así. Entonces, las que han recibido un golpe durante ese tiempo son las mismas que cuando usted las muerde están como aguadas ya. Digamos, sí, o sea, usted la muerde y lo que siente es un pedazo sumamente suave y de hecho se ve hasta negro, oscuro. Sí. Eso es que recibió un golpe. Ah, ok, es que muchas veces siento yo que se puede confundir con más bien que ya caducó la fruta. De hecho, el golpe hace que pueda caducar más rápido, o sea, que pueda caducar pronto y que esa fecha, digamos, de vencimiento se acorte. Porque el mismo golpe empieza a generar alrededor pudrición y lo que hace es expandirse a todo el resto de la manzana. Entonces, dicho eso, Andrés, efectivamente, ese daño son hendiduras en esa piel y se ven oscuras. Entonces, ¿cuál es el orden de un golpe? O sea, ¿cómo se genera desde esa vara? Primero hay una fuerza que golpea el producto. Esa fuerza que golpea ese producto genera un daño celular. Si ustedes se acuerdan de la aburrida biología del colegio, las células tienen paredes celulares. Entonces, los golpes rompen esas paredes.
así haciéndolo sumamente sencillo. Entonces ese daño celular es lo que empieza a generar las oxidaciones y pudriciones y todo lo que conlleva que el aguacate se ponga negro. Entonces, ese tejido se rompe y es donde ya llegan esas zonas acuosas que dice Andrés. Entonces, teoría del golpe entendida. Eso es un porcentaje, no vamos a entrar en eso tanto detalle. Ok. ¿Qué es daño mecánico? ¿Y dónde se origina ese daño mecánico? Como ya vimos, son golpes, pero ¿a dónde es que ese daño empieza a hacer efecto? En los trasiegos, en las líneas de empaque, cuando se almacena el producto, se puede generar también daño mecánico y principalmente se ve el efecto en la exportación. Entonces, si podemos hablar de trasiego y líneas de empaque, es donde ocurren el 80% de los golpes, que es donde más manipulación tiene el producto. Entonces, ¿eso cómo se ve? Bueno, se pierde la firmeza y de ahí se acelera la maduración. Entonces, bueno, un poquito de física. Ustedes van a decir, bueno, entonces, en biología y en biosistemas, ¿por qué me dan física? ¿Qué tiene que ver esta vaina? Esto tiene que ver deformaciones. Entonces, los golpes generan esas deformaciones que generan oxidación y ruptura celular. Entonces ya vamos a entrar en teoría, que esto me fascinaba y lo van a ver. De hecho, posiblemente yo creo que está en el colegio, no estas varas. Pero las colisiones tienen diferentes tipos de nombres. Las colisiones pueden ser elásticas o inelásticas y elastoplásticas, un montón de características. Resumidas cuentas, el golpe, y ahora sí voy a anotar otra vez a ver si esto me deja. El golpe, imagínense que esta bolita viene por aquí y golpea una pared. Esta zona que está acá es la que se va a ver sujeta a una deformación y es lo que va a generar una pudrición o un daño mecánico. Entonces, ya dimos teoría del daño, dónde ocurre el daño mecánico y qué es un daño mecánico. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las variables que se miden en un golpe. Para empezar, ¿se acuerdan que yo les dije al principio que uno de los objetivos era ver las aceleraciones? Al final esto es física. O sea, tengo una velocidad, que el golpe es un cambio de aceleración y cambia la dirección de la velocidad y la aceleración se ve un impacto. Así, en resumidas cuentas, es Newton. ¿Se acuerdan la manzana que le pegó a Newton? Entonces, los golpes de la aceleración se miden en Gs. Un G equivale a la fuerza de la gravedad actual, 9,81 metros por segundo. Entonces, creo que es el dato que importa de este slide. El resto es teoría para defender mi tesis, que a todos los lectores les encantó. Por ahí, si Giovanni o doña Marta tienen algún comentario, en cualquier momento lo puede hacer. Entonces, bueno, vean, es solo un ejemplo de cómo se ve un golpe. O sea, si ustedes ven en este ensayo el melón, lo que hace el melón es venir en una dirección, deformarse y cambiar de dirección. Entonces, ahí empezamos con el diseño del experimento. Tenemos objetivos, cómo pasamos al desarrollo. Este es un muy buen ejemplo. Espero no estarlos perdiendo. Cualquiera me puede levantar la mano ahí de manera virtual y lo vamos atendiendo. Ok, ¿cuál fue la metodología? Uy, que no se me despliega nada. Sabe que no sé por qué no se despliega nada. Ahí está. Ok, si vimos objetivos, vimos un poco la teoría de dónde se basa la tesis, cuáles fueron las etapas en las cuales se desarrolló la tesis. Bueno, primero, la idea era desarrollar un modelo de un melón para poder imprimirlo y que fuese plástico, que fuese una réplica de un melón. Luego, decir, ok,
cómo selecciono mis componentes electrónicos para empezar a programar lo que tenga que ir ahí adentro, que en su momento no tenga ni puta idea. Pero bueno, había que hacerlo. Luego, ¿cómo usamos eso como una herramienta de registro? Porque al final, si ustedes saben el Big Data o saben qué es el Big Data, nos vamos hacia ingenierías en las cuales el manejo de información es el que nos puede dar la predictibilidad de los comportamientos de los datos y de las futuras proyecciones de datos que podemos tener. Entonces íbamos a tener una nube de información sumamente grande. De ahí, como esos datos que registraba de aceleración, que iban a ser cientos, los podía utilizar para llevar pruebas con la misma herramienta. Una vez teniendo listo la réplica con toda la capacidad de registro interna, decíamos, bueno, o sea, ¿cómo llevo eso a probarlo con melones y a ver qué le pasa a un melón real y qué le pasa a la réplica del melón que creé con los sensores y la impresión 3D? De ahí evaluamos esos daños, que ahí es donde ustedes pueden decir, pero es que ¿por qué me dan tanta estadística? Que esta vara me da pereza. Bueno, esa vara que da pereza, efectivamente, es para hacer modelos de correlación. Y si uno no la sabe, van a luchar bastante para decir, bueno, ¿cómo vínculo A con B? Es básicamente eso, como vínculo A con B por medio de evaluación de daños. Y después, por último, hacíamos todos esos datos en un solo gráfico y era el modelo de correlación. ¿Por qué no? ¿Cómo fue el detalle cronológico del desarrollo? Bueno, como vieron, el primer objetivo era desarrollar el melón, el diseño 3D. Yo no sé si ustedes todavía llevan programas de AutoCAD, pero es sumamente útil para cualquier ingeniero. Luego de ahí, seleccionamos los componentes, que básicamente traía 4 componentes principales. Un medidor de aceleración, el procesador del Arduino, que fue la base que yo utilicé, cómo se registraba eso en un lector de memoria, una memoria CD, y una autonomía energética que era una batería. Después de ahí lo programábamos, cómo podía leer esa información del acelerómetro, y de ahí se desarrolló el experimento estándar para correlacionar datos, que es una prueba de un péndulo. Tal vez la escuchen si están metidos en ámbitos post cosecha o si llegan a estarlo. Y la metodología del péndulo es un diseño, un experimento para generar al propio golpes. Y esos golpes, medirlos en cámaras de almacenamiento durante cierto tiempo. Ese experimento tenía ciertas variables, altura, repeticiones, que bueno, se tomaron en cuenta. Entonces, orden cronológico, impresión, programación y experimento en vida real. Después de eso, ahora sí, la parte práctica, lo bonito. Tuvimos un contacto en una finca melón, nos regalaron, fue un montón de melones, fueron como 200 melones, pero al final creo que utilicé 90. Los melones teníamos que traerlos todos chineaditos del campo hacia el laboratorio post cosecha porque no se podían golpear, si no nos estropeaban todas las mediciones que íbamos a hacer. Ese Frankenstein que ven ahí, no es tan Frankenstein, súper útil, pero es el péndulo que yo espero en algún momento tengan la oportunidad de usarlo. Teniendo los melones, el péndulo y el experimento listo, pues teníamos que también tener listas las cámaras de maduración, que en este caso utilizamos las de post cosecha de la UCR, que la metodología era, una vez se golpean esos melones, van a estar refrigeradas 20 días simulando un proceso de exportación y vamos a tener otra prueba aparte, o sea, a 10 días a temperatura ambiente. Entonces era un mes entero de pruebas, 20 días refrigerado, 10 días ambiente. Y posteriormente hacíamos cada uno de estos huequitos con un penetrómetro para medir lo que Andrés decía al principio, que era una cosita acuosa. Bueno, ubicando dónde era el daño, veíamos qué tan acuoso era
o no era acoso. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora? Porque todo el mundo está muy callado. En un momento me emocioné que estaban hablando, pero ahora están callados. Yo tengo una duda respecto a las impresiones. Como para lograr la finalización de las impresiones en 3D, ¿cuánto es el valor? Porque tengo entendido que se usan fibras para estas mismas impresiones. ¿Cuáles son los valores de las fibras y como en qué lugares se puede conseguir esas mismas impresiones aquí en Costa Rica? Vea, bueno, esto fue 2017, posiblemente ya hay cosas que hayan cambiado, de hecho han cambiado, pero las impresoras son bien estándar. Yo creo que más allá de las fibras, lo que usted tiene que ver es la densidad de la impresión. Las fibras usted las puede comprar en muchos lugares, Ceres, Cibernética, Amazon, creo que por ahí en San Pedro hay otro lugar que vende filamento 3D, pero más allá de saber el espesor del filamento, la impresión 3D funciona como un proceso de extrusión. ¿Qué significa eso? Hay una punta caliente que lo que hace es derretir el material y él mismo va generando los patrones con ese material que se va derritiendo. Entonces no importa tanto el filamento, lo que importa es qué tan densa quiere usted esa impresión. Gracias. Ok, entonces siguiendo acá con todo este desarrollo. Permiso, Sí, Hugo. Hay una pregunta en el chat que dice, aunque el fruto esté verde, igual el daño se presenta luego en la maduración del fruto. sí. Acuérdense que las frutas son productos vivos. Entonces, al ser un producto vivo que evoluciona con el resto de los días, aunque la fruta esté dura, los golpes, la fuerza del golpe, o sea, imagínense que ustedes van corriendo y pegan contra una pared, aunque la pared esté dura, esa pared recibió un impacto y ese impacto se ve absorbido, o sea, esa fuerza la absorbe el concreto. Lo mismo sucede con las frutas. O sea, la fruta, aunque esté verde, esa zona donde golpea absorbe la fuerza y aunque no sea evidente a la vista, las células reciben ese impacto y por eso es que se genera la ruptura celular. Entonces sí, no importa que estén verdes. Hugo, perdona, solo para agregar a eso, hay un umbral de resistencia. Entonces, claro que hay golpes muy suaves que no quedan ahí, pero si ya pasa de ese umbral, es donde sí van a ser evidentes cuando madure el fruto. Sí, de hecho, ese umbral lo vamos a ver más adelante. O sea, hay umbrales que simplemente no le hacen nada a la fruta, le hacen una cosquillita. Y también, conforme la fruta sea más madura, hay una vara que se llama el coeficiente de elasticidad, que eso es una fumada, eso es algo así, que usted dice, ¿cómo explico esto una fruta? Si eso es para materiales, las frutas son un material. Entonces, ese coeficiente de elasticidad, lo que dice es, entre más maleable sea una fruta, mayor cantidad de energía puede absorber y luego regresar a su posición. Algo así sencillo. Entonces, eso también es muy importante a la hora de analizar en qué etapa de maduración, porque cada etapa de maduración tiene un coeficiente de elasticidad diferente. Por eso es que solamente trabajamos con frutas verdes, o sea, o no maduras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Todo bien? Ok. Sabe que esto no me está funcionando. No entiendo, o sea, yo de verdad uso Zoom todo el día en reuniones y me paso mi compu y no le da la gana funcionar. Ya. Ok. A ver, eso es muy teórico, pero bueno, cada uno tenía ciertas características de ambiente que tenemos que medir. En todo el proceso medíamos cómo está la temperatura, que cómo está la humedad relativa, que si la humedad relativa no cambiaba podía impactar, por supuesto. No sé si ustedes han dejado, no sé, una fruta en la refri mucho tiempo, la fruta se seca. Es porque la humedad relativa del ambiente seca las frutas, o más bien al revés, si es muy alta la humedad relativa, puede generar que la fruta se pueda podrir. Entonces, saber que están midiendo esas cosas en todo ese proceso. Entonces, si ven, todo el desarrollo aplicó tecnología 3D, en la parte de programarlo,
y después la parte del desarrollo práctico, de, bueno, o sea, cómo acomodo de manera sensata todos mis conocimientos agrícolas y biosistemas. Y luego, pasamos a los resultados. ¿Cómo fue el diseño de los hemisferios y cómo se veía ese melón? Se imprimió en dos partes. Si ven al lado izquierdo, así es como se veía la parte interna. La parte inferior es, bueno, cómo se fue imprimiendo. Cómo a nivel digital ubicamos ya la estructura del Arduino con todos sus sensores. Y cómo se veía en la realidad. O sea, ahí pueden ver cómo llegó a ser ya un muñeco decente. Y luego, ¿qué componentes tenía? O sea, que el procesador, dónde estaba, que cómo se ve un acelerómetro. O sea, esto lo pueden comprar en internet, todo lo pueden hacer. O sea, en serio, son cosas que pueden empezar comprando un Arduino de $20 y agarrando pedazos de código de internet y empiezan ahí a programar y empiezan a meterle sensores. Bueno, así empezó esto. Y llegó de hacer algo funcional. Entonces, y cómo se veía la batería y con algunos conocimientos de su momento de física, que le era 3 voltios y ocupaba 5 voltios, bueno, tenía que meter un transformador y así sucesivamente. Luego, cómo se manejaron los datos. Lo que ven ahí es una muestra de un pedacito pequeñito del código, de cómo se programó, pero en realidad esto es una muestra insignificante de las 8.250 líneas de código que tenía. Eso lo que hacía era básicamente algo así, una muestra de cómo era. Leer el sensor de aceleración, registrarlo y volver al inicio. En esencia, así es como funcionaba. ¿Cómo se hicieron las pruebas con la herramienta? Bueno, ahí sí empezamos a agarrar conocimientos y entender qué significa una frecuencia, qué significa cuántas lecturas puedo hacer en un tiempo. Y esa lógica la aplicamos también con lo que yo les dije anteriormente, del coeficiente de elasticidad, que hay como toda una ciencia detrás que se llama reología, que la reología es básicamente el estudio de propiedades físicas de las frutas. Entonces, teníamos que saber en un melón real cuánto duraba un golpe. Y si podíamos leer entre que sucedía el golpe y se iba el golpe con el acelerómetro, agarrar ese punto o ese pico que ven aquí, que ya se los muestro. Ese punto está acá. Este punto, que significa que efectivamente logramos encontrar la frecuencia indicada para que de lo que sucede el golpe de una fruta a lo que lo puedo leer se pueda registrar. Porque si no se tenía esa frecuencia, al final no se podían registrar golpes. Porque un golpe dura una fracción estúpidamente pequeña de un segundo. Entonces, bueno, dicho eso, aquí estoy. Ahora no me deja hacer nada. Disculpe, es que desactivó el micrófono. Ok, ya. Ahora sí, no se quedaron mucho en silencio, ¿verdad? Ahora ya no escucho nada. Tranquilo, No, tranquilo, un Hugo. segundo. Bueno, ok. Entonces, bueno, ahí estandarizamos cosillas y sí, bueno, ya logramos la fórmula secreta para encontrar los golpes. Y de ahí empezamos a ver, ok, si diseño esto, ¿cómo puedo empezar a diseñar pruebas que sean replicables con un melón? ¿Ustedes se acuerdan un G, que es la fuerza de la gravedad, que es una medida para tomar en consideración la magnitud de un golpe? Se estandariza por ciertas alturas del péndulo y esas alturas tienen de manera teórica un valor y un umbral de fuerza de gravedad aplicada o, digamos,
no fuerza de gravedad, sino fuerza G aplicada, que es esta tabla que está acá. De nuevo, para no entrar demasiado en temas súper teóricos, eso se hizo. De ahí se pasó a decir, bueno, ok, ¿cómo son las alturas del péndulo? ¿Cuál es el máximo y el mínimo de los valores que impactan los melones? ¿Cómo posteriormente se visualizan cada uno de los daños? Si ustedes se acuerdan, yo les enseñé un melón a la mitad con un montón de huecos. Es decir, en cada réplica de melón, cómo esa firmeza de la carne o de la parte interna de la fruta iba cambiando después del golpe con periodos de almacenamiento y con temperatura y después, o sea, temperatura en frío y temperatura ambiente. Entonces llega un momento en el cual se ve un deterioro de la fruta, que es donde ya empezamos a decir, ok, sí hace sentido, o sea, sí podría llegar a determinar con un golpe específico, después de un periodo de almacenamiento, cuál podría ser la futura firmeza de una fruta. ¿Por qué? Porque se podían replicar algunos ensayos más. Entonces, algunas de las conclusiones que vimos fue, ok, se pierde, perdón, es que se me desaparece el puntero, entonces no sé dónde estoy apuntando. Okay. Si hubiese alguna pérdida de firmeza, como yo les dije, o sea, que era lo que queríamos medir, cómo eso impacta en los riesgos que tengamos. Básicamente llegamos a la conclusión de que una altura en ese péndulo de 78 centímetros al día 30, o sea, al final de ese periodo de almacenamiento que replicaba un proceso de exportación, los melones que recibiesen un impacto idéntico al de esa altura iban a ser melones que iban a tener un daño sumamente grande. De aquí un poco cómo están las temperaturas. Ahora sí, esto es como de las partes centrales donde se basa todo el análisis. Si ustedes se acuerdan, el melón se golpea, se almacena y después se mide. Los daños físicos que les mencionaba al inicio son los que están en un círculo. Es decir, ¿cómo puedo ver qué es un daño grave o no y cómo se ve un tejido acuoso o una pérdida de calidad? Que es la muestra que les acabo de hacer un círculo. Entonces, ¿qué es eso? Tejido acuoso, oscurecimientos, y son daños que pueden llevar a una, digamos, o se hacen visibles con una sobremaduración. Esto lo va a pasar rápido, tema de temperaturas. Después, cuando teníamos ya la herramienta, que la parte anterior fue decir, ok, de mis melones reales, ¿cómo vinculo esos daños con la herramienta? O sea, básicamente el Arduino y la impresión 3D, lo que hacíamos es replicamos las mismas alturas con los mismos golpes para tener esa misma medida de aceleración. Y para pasarlo rápido y llegar a la parte más chiva de cómo se correlacionan, que esto es al final datos y datos y datos, que no los quiero enredar, es esto. Ok. Tenemos eje izquierdo, y aquí es una cosa que van siempre a ver gráficos. Hay valores de aceleración que yo mido con el Arduino y con la impresión 3D que yo hice. Luego, en la parte inferior, hay valores de aceleración a los cuales expusimos los melones reales para ver qué daño tenían a lo largo de un tiempo. Y los grupos de datos que ven son las correlaciones. ¿Qué quiere decir esto? Les doy un ejemplo. Yo espero que pueda anotar. Si nosotros hubiésemos metido la herramienta en una línea de proceso y hay lugares o picos donde marca 100G, esto quiere decir que si me voy acá, lo pego con la correlación y lo bajo, me va a dar que el melón real se está exponiendo a golpes
que lo que generan es tener una equivalencia a 78 centímetros. Y esa equivalencia es como ver el tejido acuoso que vimos en el slide anterior. Entonces ya tiene sentido, o sea, ya podría llegar a predecir cómo podrían ser esos golpes futuros con solamente hacer una corrida, una línea de proceso. O sea, estoy adelantando el tiempo. Claro, para llegar a eso faltaron un montón de pruebas más, pero hacía sentido. Y para ir cerrando como ese análisis de correlación, ¿qué quería decir esto en términos sencillos? Si determinamos un umbral en el cual no hay daños, esos datos los podemos obviar. Pero cuando la herramienta que desarrollamos marcaba daños o un superior a ese umbral que establecimos, pueden ser indicios de que el producto se iba a exponer a un riesgo y de que efectivamente el daño mecánico que se le iba a originar al melón iba a generar las pudriciones que vimos anteriormente. Y de ahí obviamente hubieron muchas réplicas para que fuera una herramienta confiable y que las diferencias no fueran significativas. Conclusiones, y como les prometí, no iba a hablar más de media hora de esto. Efectivamente, la impresora 3D permitió diseñar la herramienta para medir impactos. La programación de código abierto funcionó de maravilla y esa programación permite que tanto el hardware como el software se puedan replicar. La herramienta puede medir diferentes bandas de golpes, que esas bandas de golpes se pueden correlacionar. Y luego que para ciertas mediciones de la herramienta para el melón iban a significar golpes que iban a generar daños que podían poner en riesgo la calidad del producto. Así dicho en términos sencillos y no tan teóricos. Y por último, algunas, creo que esto fue puntos claves, algunas como recomendaciones. Al final, esto lo va a pasar rápido porque me gustaría entrar más como en una discusión con ustedes de qué vieron. Si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, me interrumpe, no hay problema. ¿Qué recomendaciones tenía en ese momento? O sea, ¿cuáles eran los next steps? Lo que hicimos fue una prueba de laboratorio. O sea, se hizo una condición controlada. El siguiente paso era, si pensábamos en empezar a correlacionar golpes en toda una línea de proceso, ¿cómo generamos una geolocalización de esos puntos para ver en qué lugar se generó el daño? La impresión 3D es un material muy rígido. ¿Qué otros materiales podemos explorar? Las frutas pasan por procesos de lavado. ¿Cómo podíamos hacer esa herramienta que fuese impermeable? Y después, por último, importantísimo, el Internet de las cosas. ¿Cómo hacíamos que eso se pudiera comunicar en tiempo real? Y los próximos pasos que hace 3 años me imaginé es decir, ok, si hay exportadores a nivel mundial, ¿cómo los podemos correlacionar? ¿Cómo podemos hacer, por medio del Internet de las cosas, una base de datos? ¿Cómo esa base de datos va a ser cada vez más barata para que y conforme avanza la tecnología se pueda tener más acceso a ella? ¿Cómo podemos vincular toda la cadena de valor de un producto, desde el productor hasta el punto de venta? Y expandirlo a otras frutas, no solamente a un melón. Y eso fue mi trabajo final de graduación. Entonces, respetando la media hora que les dije que iba a hablar de eso, y pasándome a la presentación que les tenía acá, me gustaría hablar un poco. ¿Qué pasó después de la tesis? Opa, los perdí, están por aquí. Ajá. ¿Qué pasó después de la tesis? Y escuchar qué piensan ustedes. ¿Qué preguntas tienen por ahora? Yo más que una pregunta es como de agradecer mucho esta charla porque me orientó mucho en el sentido de qué área me gustaría, por ejemplo, a mí
trabajar a futuro y tal vez sería buscar hacer un trabajo final de graduación muy similar, pero aplicándolo a otros tipos de frutas, como decía usted, expandir a otras frutas, buscar cuáles son de ahí, las que más se están exportando para ese entonces y ver cómo se podría evitar que sufran todo este tipo de daños de los que usted mencionaba. Ok, buenísimo. Yo tengo una pregunta más que todo relacionada con la herramienta que usó para generar datos, que es Arduino. Ujú. Con estas herramientas, digamos, las posibilidades de aplicación son casi infinitas. Entonces, digamos, como a qué otras áreas ha explorado usted o ha visto usted que se puede aplicar este tipo de herramientas en relación con la carrera? Es una pregunta muy amplia, más porque también me vinculé un poco del área de ingeniería, pero de la experiencia en negocio que tengo y de repente lo que también he visto y he podido ver de las necesidades de las industrias es más orientado hacia la información en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no sé, un ejemplo, ingeniería agrícola. Cómo por medio, ya no solamente cómo tomar temperaturas o cómo medir variables de humedad o cómo medir, no sé, el peso de pollos de engorde, sino ya no solamente eso, sino cómo pasar de ahí a predecir cuáles van a ser los comportamientos futuros. Entonces, lo que o sea, de repente el Arduino le puede servir para prototipar y puede prototipar lo que usted quiera. O sea, de verdad hay un código, si usted pone cómo medir gases con Arduino, le va a salir y le va a salir un código de cuál sensor usar, con qué controlador, todo. O sea, realmente es solamente un clic de comprarlo. Pero va más orientado hacia la inteligencia artificial, es decir, ya sé cómo recopilar los datos, cómo esos datos los transfiero a sistemas predictivos. Pero bueno, o sea, por ahí va la respuesta, ¿verdad? Es sumamente amplia. Entonces, yo ahorita lo que les digo es más bien cómo pueden imaginárselo ustedes en lo que han visto y al final, y es de los mensajes que les quiero dar más adelante, pero todo está en ustedes, o sea, y en cómo se prospecten, ¿verdad? Porque profesores con capacidad en la escuela hay, donde pueden preguntarles cosas, están. Y más bien creo que del feeling que yo tenía cuando era estudiante, más bien están deseosos que ustedes les pregunten. Y le pongan trabajo a Giovanni y a Marta. Pero es eso, o sea, cómo pueden encontrar un hueco, un vacío que los pueda llevar no solamente a hacer un trabajo final de graduación, sino cómo puede seguir a dar un paso más, a hacer un startup, a levantar capital, a entrar en una serie A, recibir 20,000, 30,000 dólares y ahí seguir adelante. Me explico, o sea, es cuánto se pueden prospectar ustedes, porque hoy, más que hace 3 años, el acceso a tecnologías es todavía más sencillo. Hace 3 años Arduino recién estaba saliendo. O sea, ahora hay un montón de opciones. Y inclusive buscar financiamiento para startups es más sencillo ahora. Pero bueno, quiero enseñarles un poco qué pasó después de la tesis. Después de presentar el proyecto final de graduación, pasaron algunos meses en los cuales, si ustedes se acuerdan, al principio estuve emprendiendo. Pero después de eso, lo que hicimos fue montar un startup. Y el startup es lo que está cargando aquí, que ya ahorita... Ok. Con el startup estuve en un principio súper vinculado, o sea, logramos buscar y levantar capital, nos fuimos a Guatemala, nos aliamos con un venture capitalist, que es básicamente un máquina plata para que haga algo a cambio de acciones, así de sencillo. Desarrollamos prototipos, los metimos en una, digamos, incubadora y empezó a suceder lo que en un principio habíamos pensado que podía suceder. O sea, esto ya dejaba de ser prototipo y pasaba más a ser un producto
un producto mínimo viable que las empresas vieran atractivo. Entonces, eso fue lo que pasó. Se convirtió en una startup, levantamos una sociedad para recibir capital. Bueno, yo tuve un rumbo ahí, carrera un poco diferente. Ahora, digamos, formo parte minoritaria porque ya no estoy de manera activa. Pero, como les digo, pueden pasar de la idea al startup. El trabajo final de evaluación es una manera de poder validarlo de manera académica y que tenga un sustento sumamente grande y útil para una industria, porque es una necesidad que ustedes vieron, pero hay muchísimas opciones. Entonces, bueno, era parte de lo que les quería enseñar como un post tesis. Si tienen alguna pregunta para pasar algunas recomendaciones que les tengo a ustedes como estudiantes de primeros años. Hugo, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Claro. Y el comentario va hacia la última pregunta que usted tuvo de Umaña. Y Umaña te decía, ¿qué prospectos tiene usted para otro tipo de aplicaciones? Y como también usted le contestó, son muy amplios, pero yo creo que es muy interesante tal vez tratar de rescatar algo de acá. Recuerden que Hugo primero trató de medir los daños que se producían permanentes en el melón, propiamente en la fruta. Posteriormente, cuando él conocía los valores yes, que él decía ahí, o proporcionales al valor de la aceleración de la gravedad, lo que hizo fue diseñar una pelota de un cierto material que emulara, que fuera como el gemelo de la fruta, que ahora sí tratara de registrar por medio de los elementos que constituyen el Arduino, resistencias, sensores y toda esta cuestión, para tratar ahora sí de poder determinar qué pasaría si la pelota o el diseño que él hizo viajara en un movimiento con las frutas naturales, en una parte de proceso. Entonces, lo que trató fue primero determinar el daño del material como ser biológico, como material biológico. Luego diseñó un gemelo que no era biológico, igual que el melón, sí tenía la misma forma del melón, pero que iba a registrar ya los valores que le eran interés como valores permanentes. Eso es algo muy interesante y va con la cuestión de que Hugo recalcó, diseñar en 3 dimensiones para poder tener un sistema que modeló, digamos, al modelo en movimiento. Para mí es muy importante que le da a uno esa cuestión de pregunta de Umaña y va mucho en el cual yo tengo tecnología, pero tengo que ver en qué la aplico para que me sea útil. Y justamente en esa cuestión que pregunta usted acerca de qué aplicaciones, ahí es donde su mentecita es la que tiene que buscar asociaciones donde nadie las ha visto. Ese es el asunto. Y nada más quería comentar, Hugo. Pues, buenísimo. También para agregar a esto mismo que dijiste vos y Giovanni, que viene la otra parte. Ya bueno, Hugo determinó cuáles eran el umbral de resistencia del melón y ahora hay que ver por dónde pasa ese melón, dónde está recibiendo esfuerzos máximos durante todo el manejo, dónde tiene riesgo de dañarse y validar esa información. Yo no sé ese startup que también le llamaste gemelo, si era por esa vía, que entonces poner uno de estos gemelos a pasar por todo lo que pasó en el melón, lo que teóricamente ya provocaba daños a una cierta altura, vamos a ver si en dónde es que está recibiendo esos esfuerzos, esos impactos a lo largo de la línea de empaque, para ver cómo corrijo esos daños o esos esfuerzos, cómo los reduzco ahí para que la fruta no sufra daños, que es el complemento, porque al final el instrumento es para medir algo, pero lo más valioso es poderlo correlacionar con algo que está sucediendo, que sirva para la toma de decisiones, para mejorar procesos o los cambios que sean necesarios.
Gracias, Hugo. No, buenísimo. Y bueno, o sea, y parte de lo que Giovanni me mencionaba al principio cuando quería pues, recibirme acá y yo poder hablarles de un principio de lo que fue la tesis, sí, o sea, me gustaría traer como algunas recomendaciones off the record, o sea, no tanto académicas, sino, o sea, yo sabiendo que fui estudiante como ustedes, sabiendo que estuve en los primeros años de U y trasladándome 10 años después, de algunas cosas como que sí quisiera transmitirles para que ustedes aprovechen ahorita que lo pueden hacer, o sea, ahorita que tienen, o sea, una carga académica, pero tienen un montón de posibilidades. Entonces, parte de eso es nunca dejen de aprender. O sea, en serio, tienen todo al alcance. O sea, tal vez, bueno, no sé si ustedes tienen ahorita un trabajo, pero ya van a llegar en algún momento a una vida corporativa en la cual van a tener 3 horas, 4 horas al día. O sea, ahorita ustedes tienen más tiempo que nunca. O sea, realmente lo que pueden hacer es empezar a aprender habilidades. O sea, la U, la parte académica, les da un montón de fundamentos y fundamentos teóricos, analíticos, para poder comprender qué está pasando de la teoría al mundo. Pero de manera paralela, pueden empezar a trabajar habilidades blandas. Temas de creatividad, ¿cómo se trabajan? Bueno, how to trabajar habilidades blandas en Google. Y así lo pueden empezar a buscar. Es también qué habilidades técnicas. A ver, biosistemas les da una base, pero hay temas que usualmente son como una especialización en tecnología o especialización, vainas ya muy, muy elevadas, pero eso no quita que pueden empezar a ver blockchain, ¿qué es eso? O sea, General Electric, cómo está vinculando los sensores que tienen los trenes con los sensores que tienen las cámaras de frío. ¿Me explico? O sea, hay un mundo demasiado grande de habilidades técnicas que pueden empezar a aprender. O sea, aprendan cómo vender. En algún momento como ingeniero les va a tocar ser representantes de ventas de algo o de repente van a tener que vender una idea. Entonces, son habilidades que pueden empezar desde hoy a fortalecer. Esos son solo un ejemplo como de las habilidades. Y ese es el primer consejo. Nunca dejen de aprender. O sea, separen una hora a la semana para aprender algo nuevo. En YouTube hay demasiados videos que les pueden servir. Y si no, hay cursos de $5 en Udemy o Creana, o hay demasiadas academias virtuales que les pueden aportar. Uno que yo recomiendo, que es Coursera, yo lo he usado bastante y ahí uno aprende un montón de cosas. Yo uso mucho LinkedIn Learning, pero creo que ese es de pago. Pero aún así, pagan una vez y pueden tener acceso a un montón de cursos. Entonces, digamos, voy a hablar como estudiante. Si ustedes tienen 15 rojos y tienen la opción de ir a la calle de la amargura o comprarse un mes de cursos, podría tenerles un mejor retorno de la inversión el grupo de cursos. Pero bueno, es simplemente una apreciación. Ahora en pandemia puede ser conveniente. Posiblemente, yo no sé cómo está ese ambiente, tengo como 5 años de vivir a la calle. Después, es parte de lo que yo les decía, abran un LinkedIn. O sea, muchas personas subestiman la capacidad que tiene LinkedIn, pero es la red de profesionales que ustedes pueden empezar a seguir personas incumbentes en la ingeniería agrícola, incumbentes en biosistemas, incumbentes en post cosecha, incumbentes en robotización, y pueden empezar a ver qué tendencias de industrias hay. Y así pueden inclusive orientar su path de carrera de ya una manera un poco más como fundamentada en qué quisieran llegar a hacer. Luego, si no saben algo, no esperen a que la información les llegue. Este es el peor error como estudiantes. No esperen a la siguiente clase a que el profesor les diga qué tienen que hacer. Lleguen ya investigados y decir, profe, no entendí esta vara porque hice esto y no me funcionó. No va a decir, profe, no sé qué hacer. Eso de verdad se lo recomiendo porque eso genera proactividad. Y eventualmente, cuando llegue a un mercado laboral,
la proactividad es sumamente apreciada. Busquen una experiencia laboral. O sea, creo que si todavía inclusive está el sistema de ser asistentes en la U, pueden empezar por ahí, investiguen a dónde pueden empezar a meterse, con quién conversar, que tengan, no sé, un negocio de algo y le ayudan y aprenden, empiezan a complementar lo que saben ustedes. Yo sé que esto es muy, no sé, yo espero no vean tanto, pero en vez de ver Netflix, abran TEDx y vean TEDx gratuitos. Esto les va a ayudar mucho a orientarse como personas. De verdad, se lo recomiendo montones. Obviamente vean Netflix, a mí me encanta ver Netflix, pero si ven 6 horas de Netflix, dedíquenle una a ver un TEDx. Y por último, esto me hubiera encantado que me lo hubieran dicho a mis 20 años, pero de verdad empiecen a descubrir cuál es el propósito que tienen ustedes en su vida. O sea, al final no estoy diciendo nada deep, lo único que quiero es, y si tienen la posibilidad de seguir a un profesor de Harvard que a mí me encanta, que se llama Clayton Christensen, él habla mucho de, ok, o sea, usted puede trabajar en innovación, usted puede ser financiero en una empresa transnacional, usted puede hacer muchas cosas, pero si usted no descubre su propósito en la vida, lo está haciendo vacío. Entonces, recomendación personal, que ustedes como estudiantes lo vayan descubriendo. Y con eso yo creo que les digo, busquen siempre salir de su zona de confort. Yo viví mucho tiempo en una zona de confort como estudiante, más delicioso levantarse tarde, es delicioso acostarse tarde y es todavía más rico comer pancitos en la canela. Bueno, yo no sé si existe, pero lo que les quiero decir es, si no salen de su zona de confort y se incomodan o aprendiendo algo nuevo, haciendo algo que no saben hacer o pidiendo ayuda, el futuro como profesionales va a ser cada vez más pequeño. Entonces, si ustedes quieren expandir ese futuro desde sus 20, 21, 23 años, pueden empezar a hacer eso todos los días, como salgo de mi zona de confort. Y se los aseguro que en 10 años, de repente se acuerden de cuando el huevón que les llegó a hablar de melones, les dijo eso. Entonces, yo creo que, o sea, con eso cierro y es como el mensaje que les tengo. O sea, al final aprovechen de verdad su tiempo, que es sumamente valioso. No tienen idea de cuán valioso es el tiempo que tienen ahorita. La verdad es que no me arrepentí de haber venido aquí. La verdad es que sí, haber topado con esa publicación en Facebook. Y sí, me gustó mucho la charla, la verdad. Buenísimo. O sea, la verdad que, bueno, no tienen idea. O sea, usualmente mi trabajo a las 5 no termina. O sea, ahorita fue y sacar el chance porque realmente la invitación no la podía dejar pasar y obviamente siempre todos tenemos un esfuerzo para estar aquí sentados. A ustedes yo sé que tienen un esfuerzo, o sea, no sé las características individuales de cada uno, pero todos tener las nalgas aquí sentadas para estar escuchando esto involucra un esfuerzo. Entonces, valórenlo. Y de verdad le agradezco sus palabras, pero no me sale su nombre. Pero, de verdad, le deseo lo mejor, digamos, en su futuro de carrera. En serio, o sea, como le digo, yo le agradezco a doña Marta, a Giovanni, todo el tiempo que me dedicaron a mí. De verdad, aprovechenlo. Es más, se los pongo así, y esto es personal. En Walmart me topé también a otro director que fue estudiante de doña Marta y de Giovanni. Y un día me senté a hablar con él y no, o sea, no tienen idea la calidad de personas que tienen al frente. Y fue algo, o sea, y estos son, o sea, ya no sé cuántos años puede tener Hans, Giovanni, pero él fue estudiante como del 90, una cosa así. Sí. Entonces, todavía cala, aunque tal vez ahorita no esté dedicando a la ingeniería agrícola, pero caló los primeros años que estuvo y al final compartimos curiosamente un tema de tesis muy particular y compartimos también lectores y entonces, de nuevo, aprovechenos, preguntas, lo que sea. Creo que nunca me dijeron que no. Otros me dijeron que no en algún momento, pero ellos nunca. Entonces, aprovechenos. Y Hugo, y por para... último, Yo quería, Edwin, Hugo, complementar un poco que del lado tuyo esa semillita que siempre se animaba,
porque como vos decís, hay que salir de la zona de confort y a veces nada más necesita un empujoncito para pasarse a esa zona de no tanto confort y luego se van cosechando muchas cosas buenas. Entonces, a ver, eso es como ponerse a hacer ejercicio, que uno sabe que le cae bien, ¿verdad? Y a veces no se anima. Y cuando ya hace ejercicio, trae demasiados beneficios para uno mismo y lo sigue haciendo. Entonces, tómenlo como esas recomendaciones que les está dando Hugo, como algo en realidad muy valioso para su vida, terminar en la vida de formación profesional y luego seguir, porque nunca se deja de aprender. Y vean cómo, y de nuevo, es como parte de los aportes que les puedo dar ahorita. Aunque yo ahorita no esté vinculado estrictamente con la ingeniería agrícola, hay muchas cosas que me quedaron, o sea, o ingeniería en biosistemas en este caso, que me quedaron. Y me puse a buscar fotos viejas, o sea, de verdad hice un trabajo de buscar fotos viejas del 2010, 2011, y me encontré con una foto que se va a compartir. Bueno, les voy a compartir aquí la pantalla. ¿Están viendo la pantalla o no? Es que, ¿cómo está ahora? No, creo que no la están viendo, ¿sabe? No sé. ¿Sabe? Para pasarme, porque esta ahora tiene escritorios. Aquí estoy. ¿Ya la están viendo ahora sí o no? Sí, se acaba de hacer pequeña. Es una, ahora sí. Es una foto. Ok. Vean, esta foto fue una gira en el 2011 que fuimos a ver un parque solar. Y estábamos viendo, no me acuerdo el curso, cuál era el nombre del curso, pero estábamos viendo los fundamentos para analizar los paneles eléctricos. O sea, qué es un kilowatt, cómo se miden los watts, cómo es el sistema de conexión, qué es la inclinación del sol. Todo eso estábamos viendo. 10 años después, en mi trabajo actual, me tocó hacer una evaluación de un proyecto de paneles solares. Y lo que aprendí en este curso hizo la diferencia con otras personas financieras que no sabían de paneles solares. Y digo, puta, el valor de 10 años después de haber recibido esa información, me hizo por lo menos tener una idea de qué estaban hablando las empresas que llegaron a ofertar esos paneles solares. Entonces, es uno de los muchísimos ejemplos que les puedo dar de eventualmente cómo lo pueden llegar a aplicar, lo que aprendan, aunque no estén vinculados con ingeniería agrícola, eso es lo de menos, pero es la base que están teniendo ahorita. Entonces, bueno, yo creo que yo no tengo ya nada más que decir, doña Marta, Giovanni. Entonces, no sé si abrimos un poco ahí el foro de alguna pregunta o, no sé, duda que alguno tenga. Yo quería hacer un comentario. Bueno, la semana pasada fue la semana de Ingeniería y Arquitectura, entonces se realizaron bastantes actividades. Una de las actividades que se realizó a nivel de la SOCIA fue la de un curso, bueno, una charla introductoria a Arduino. Entonces, para las personas que se interesaron gracias a esta charla, y de una vez aprovecho, le agradezco a Hugo por el tiempo, la verdad es que todo muy interesante. Si alguna persona se interesó en lo que tiene que ver con Arduino y todo ese tipo de cosas, desde el perfil de Facebook de la página del CEI, del Consejo de Estudiantes de Ingeniería, ahí está la charla subida. Ahí quedó el video guardado, lo pueden ver ahí cuando tengan tiempo y ahí van a aprender un poco sobre cuál es el equipo, cuáles páginas se puede conseguir el equipo, rangos de precios, cómo comenzar a programar el código, todo ese tipo de cosas para que de verdad te aprovechen, porque la semana pasada sí se hicieron como 40 actividades y todas están subidas y guardadas ahí en el Facebook del SEI. Entonces, si tienen un tiempo para que lo revisen y va a ser de mucho provecho. Yo ya lo tengo aquí para verlo. Muy bien. Ok. Pues, buenísimo. Hugo, no te perdás, aunque estés en otras áreas ahí, seguí en contacto con la escuela. Es muy valioso para nosotros el contacto con los exalumnos, con graduados de la escuela, porque en realidad pues el propósito nuestro es que todos ustedes salgan y den un gran impacto a la sociedad en distintas áreas. Entonces, el saber que se están brindando herramientas que, claro, ustedes deben complementar con su propio aporte o propia curiosidad, es muy bueno saber que estamos ayudando en esto. De hecho,
hay un tema ahora que pucha, a nivel corporativo está súper de moda y es la autogestión. O sea, ustedes como futuros profesionales tienen que aprender a autogestionar su tiempo, sus decisiones. Entonces, o sea, los invito desde ahora a empezar a trabajar eso. O sea, como ustedes mismos se pueden autogestionar y eso implica autodidaxia, autodisciplina. Entonces, están en el momento perfecto para empezar. Muy bien. Bueno, Hugo, parece que no tenemos más que otra pregunta, pero obviamente yo Sí. sé que todos te agradecemos mucho y realmente es muy interesante todo lo que has puesto acá en la mesa como algo para tener que meditarlo y que les sirva eso de apoyo para el debido seguimiento y aprovechamiento desde ahora que están iniciando, que puede ser muy fructífero. Buenísimo. Bueno, y le deseo lo mejor a todos y que eventualmente, no sé, nos podamos topar en algún lugar. Entonces, que les vaya bien, aprovechen, como les dije antes, todo lo que puedan. Y de verdad, cuando puedan tener algún invitado, aprovechenlo. O sea, les digo yo como pasado estudiante y pregúntenle. Creo que es la mejor manera de acercarse a dudas o solventar cualquier tema de manera rápida. Entonces, designada, les agradezco a todos el tiempo y doña Marta, Giovanni, gracias por la invitación. Con todo gusto. Y ahí saluda a Hans si lo volvés a ver. Fijo. Yo le digo. Muy bien, muy bien. Saludos. Bueno, hasta luego. Un gusto tenerte por acá. Hasta Muchísimas luego. gracias. Bueno, bye. Bueno, Gracias. bueno. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, luego. gracias, Siles. Bueno. Gracias, Joa. Muy bien. Gracias. Chao.